mientras los niños salen, nosotros buscamos en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Cuando esté ahí, diga amén, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este es el apóstol Juan hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso. Te damos gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo en sacrificio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Gracias por derramar a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, quien ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma para recibir tu palabra. Ministranos y que sobre todas las cosas el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado en cada uno de nuestros corazones y en todas partes del universo. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Si usted le echare un vistazo ligero a unos 5 versos que preceden estos que acabamos de leer, se percataría usted de esa visión gloriosa que se le permitió al apóstol Juan apreciar cuando estaba en el Espíritu y en el día del Señor, dice la Escritura. Son 5 versos maravillosos y dicen más o menos así, dice que su cabeza y su cabellera eran blancos como la lana, dice. Y sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y dice que también su voz era como estruendo de muchas aguas. Además dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y que también su rostro resplandecía como el sol en el poder de su fuerza. A pesar de toda la magnitud de esa revelación, sabemos que son solo hechos secundarios de la historia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio terrenal entre los hombres. Porque de acuerdo con Apocalipsis 1, 18, los hechos más importantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo son estos. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y si nosotros nos percatamos en la manera que pensamos, hay una inclinación natural en nosotros a recordar siempre al Señor Jesucristo. ¿Por qué cosa? Por haber sanado enfermos, por haberle dado vista a los ciegos, por haberle dado oído a los sordos, por hacer hablar a los mudos. Pero aún, cuán importantes son todas esas cosas, sabemos que a pesar de todo, esos son solamente hechos secundarios del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Solamente constituye eso. Es inclusive concebible, si usted hace un análisis del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es concebible la existencia de la iglesia si el Señor Jesucristo nunca hubiese resucitado muertos, si el Señor Jesucristo nunca hubiese sanado enfermos, si el Señor Jesucristo nunca hubiese echado fuera demonios. Es concebible la existencia de la iglesia. Es posible inclusive la existencia de la iglesia si Él no hubiese hecho todas esas cosas, todas esas señales, prodigios y maravillas. Pero la existencia de la iglesia es imposible
sin la muerte real del Señor Jesucristo y el triunfo del Señor Jesucristo sobre la muerte por medio de la resurrección. ¿Entendió eso? Sin la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es imposible la existencia de la iglesia cristiana. La existencia de la iglesia cristiana. Hermanos, de manera que aquí en Apocalipsis 1:18 se toman de la mano los dos hechos supremos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, Jesús estuvo muerto, pero Jesús está vivo. Sobre esos dos hechos fundamentales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, descansa firme y segura nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana. En otras palabras, gracias al Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida y vida eterna. Y cuando digo vida, no me refiero, por supuesto, a aquella función biológica inherente en cualquier ser vivo. Cuando digo vida, me refiero al autor, dador y sostenedor de la vida. Jesucristo es vida. Y uno de sus muchísimos nombres, por supuesto, si vamos a la palabra de Dios, uno de sus muchísimos nombres es la verdad y la vida. Por eso, solo Jesús puede dar vida. Nadie tiene vida en sí mismo, solamente Jesucristo tiene vida en sí mismo. Aún el ateo, el blasfemo, el que no cree en el Señor Jesucristo, vive mientras el Señor Jesús le concede vida para vivir. De manera que aquí tenemos en Jesús la supremacía de la vida sobre la muerte. Note usted esa última frase del verso 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dependiendo hoy, como siempre, del Espíritu Santo, de estas dos cosas fundamentales quiero compartir con ustedes. La realidad de la muerte del Señor Jesucristo y el triunfo de su resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, amados, tenemos aquí el hecho real de su muerte. Y estuve muerto. Jesús jamás ha mentido. Él es la verdad. Uno de sus nombres también es que la verdad y la vida. Él siempre dice verdad. Y en su testimonio personal dice, y estuve muerto. Porque, hermanos, en vano muchos falsos maestros han querido arrancar la muerte de Jesús del lugar que le corresponde en los evangelios. Han querido decir que Jesús no murió. Desde el primer siglo el diablo usó falsos maestros para regar esa mala semilla de que sobre el madero no se había crucificado. Unos enseñaban esto, que cuando llegó Jesús a la cruz, el verdadero Jesús salió del cuerpo y lo que dejó allí fue como un fantasma. Otros dicen que Jesús no murió, sino que Jesús simplemente sufrió un desmayo profundo y cayó en una coma, en un estado de coma profundo. Pero la palabra de Dios dice claramente que Él estuvo muerto. La palabra de Dios refuta enérgicamente, desmiente esas herejías, porque aquí en nuestro texto dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, ahí vemos que la muerte del Señor Jesucristo es vital para nuestra fe y para la doctrina o en la enseñanza del consejo completo de la palabra de Dios. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, en varios libros de la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, vemos a Jesús caminando hacia la cruz. Ese es lo que la palabra dice, que desde antes de la fundación del mundo ya se había decretado que Jesucristo habría de morir por usted y por mí. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús viene caminando bajo la sombra de la cruz y fue la meta suprema de su ministerio, ir hasta la cruz y allí en la cruz morir por usted y por mí y hacer todo aquello que el Padre lo mandó a hacer. No sé qué está sucediendo, pero no importa, no me preocupe. Que Pedro predicó sin micrófono y se convirtieron 3,000. Ahora ni con micrófono se convierte la gente, pero bueno, confiamos que algún día sí. Entonces, hermanos, note usted que en esta revelación tan importante no solamente para Juan,
sino para nosotros como iglesia. El propio Señor Jesucristo no menciona ninguno de sus milagros, no menciona ninguno de sus prodigios, ninguna de sus maravillas. El Señor Jesucristo menciona exclusivamente, ¿qué cosa? Su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque el acto supremo de la vida y ministerio terrenal del Señor Jesucristo son estos dos: su muerte real, su muerte verdadera y su resurrección de entre los muertos. Y estuve muerto, dice él, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y con toda autoridad bíblica, usted y yo, cualquiera, podemos decir que la muerte del Señor Jesucristo supera la muerte de todas las demás personas nacidas y por nacer sobre la tierra. En muchas cosas, porque a todas las demás personas, amados hermanos y hermanas, un día les toca morir. Un día le llega la muerte a cada uno de nosotros y no lo podemos evitar. Pero Jesús no tenía que morir. Jesús no tenía que morir. Él no tenía que morir. Para las demás personas la muerte viene, hermanos, a frustrar algo siempre, a frustrar algo. Sin embargo, la muerte del Señor Jesucristo vino a cumplir parte de su misión, a coronar parte de su misión. No podemos a decir toda su misión, porque no podemos dejarlo ahí, porque su misión completa con la resurrección. Pero la muerte vino a cumplir esa primera fase del ministerio, de la misión del Señor Jesucristo en su obra redentora por nosotros. Y fue sobre la cruz y desde la cruz que el Señor Jesucristo exclamó con grito triunfante: consumado es. No sé quién citó esa palabra al principio, creo que fue la hermana Evelyn. Entonces, desde el principio se han enfrascado el diablo y los que le sirven en decir que fue todo un simulacro, la crucifixión del Señor, pero no fue un simulacro. Allí murió el eterno Hijo de Dios por usted y por mí. Allí murió Él. Y esto, pues, sencillamente porque Él experimentó al máximo los rigores y la amargura de la muerte como ninguno otro. ¿Por qué podemos decir eso? ¿Qué causa la muerte? Bueno, la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Entonces, el pecado es el causante de la muerte, pero Jesús nunca pecó. Y por cuanto Él no pecó, su muerte se hace mucho más amarga, horrorosa y difícil que la muerte de cualquier otra persona, que usted, que la suya y la mía. Y bueno, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De manera que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, pero Él hizo sus pecados y los míos suyos. Él echó sobre sí mismo sus pecados y mis pecados los cargó sobre su alma santísima. Y eso ya va haciendo de la muerte de Jesús la muerte más amarga y más horrorosa que usted se pueda imaginar. Y mientras más pura, quiero que usted sepa, mientras más pura y santa sea el alma de la persona, más doloroso, más vergonzoso, más difícil es la culpa del pecado sobre esa persona. Y nadie tan santo y perfecto como el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que sucede con nosotros? Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros desarrollamos cierta callosidad en nuestra conciencia hacia el pecado. Desarrollamos una actitud casi natural. Vemos al pecado como algo natural en este mundo, pero no así el Hijo eterno de Dios. ¿Se imagina usted bajar el Señor Jesucristo, dejar la gloria que Él siempre tuvo con el Padre y venir a morir, a vivir entre hombres malos y perversos como nosotros? En una ocasión yo ilustré esto y lo voy a ilustrar hoy. No tenía planes de eso, pero lo voy a hacer para que usted vea esto. Por ejemplo, yo recuerdo hace años llamamos a un hombre a casa a bombear el tanque séptico. Ya usted sabe lo que hay en un tanque séptico, ¿no? En la fosa, tanque séptico, como le llaman. Y mi esposa estaba haciendo empanadas de carne, que las hacen muy ricas. Y yo le dije al hombre: cuando usted más o menos haya terminado, quiero darle unas empanadas de carne con una Coca-Cola. Y me dice: no, tráemela ahora mismo.
y él estaba manejando las mangueras pues succionar toda la metralla que había ahí. Él tenía un pie en un borde del brocal y un pie en el otro. Y había excremento humano allí ya en la suela de su zapato. Y bueno, yo le traje un plato con 3 o 4 empanadas fritas y una Coca-Cola fría. Y yo pensé que él se iba a lavar las manos porque había una llave afuera en el patio. Él agarró aquello y feliz de la vida se sentó entonces frente al brocal mientras el motor estaba succionando toda aquella metralla y se lo comió más feliz que lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque iba a bañarles haciendo eso y ya para él era una cosa muy natural, común y corriente. Para él no había ningún problema, pero usted y yo no podíamos hacer lo mismo. Es decir, por el uso diario, se acostumbró el hombre que aquello, pues eso es lo que él hace día tras día. Y es igualmente con las cosas del pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí el pecado de todas las personas, también tuvo que recibir, hermanos, el castigo de cada persona, unos sobre otros, acumulado en una inmensidad incomprensible sobre su santa alma. Y eso hace de la muerte del Señor Jesucristo la más amarga y tormentosa muerte que usted se pueda imaginar. La palabra se refiere a la paga del pecado como el aguijón de la muerte. Y el aguijón de la muerte podemos decir que aguijoneó al Señor Jesucristo hasta lo sumo. Porque Él no tenía que morir. Porque Él nunca cometió pecado. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. De manera que cuando se trata de otra persona, usted puede decir, fulano murió. Pero cuando se trata del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en un momento, tenemos que decir, el Señor Jesucristo consintió en morir. Estuvo de acuerdo en morir por nosotros. Me atrevo a decir que en el sentido literal de la palabra, en el sentido más profundo, en cuanto a la experiencia más oscura y amarga de la muerte, el Señor Jesús es el único que verdaderamente ha muerto. Es el único que experimentó la realidad de la muerte. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque es el único que siempre ha tenido vida en sí mismo. Todos los demás hombres, desde Adán hasta el último que nazca en este planeta Tierra, todos nosotros, usted y yo, todos hemos nacido muertos en delitos y pecados. Todos hemos nacido muertos en delitos y pecados, pero Jesús es el autor, es el dador y sostenedor de la vida. Es el único que tiene vida en sí mismo. Por eso es la muerte más real que se pueda imaginar alguien. Entonces, creemos que su muerte fue real, porque el texto dice, estuve muerto. Así lo registra la Escritura. Y gloria a Dios, pues que tenemos esa seguridad. Que sea lo que sea la muerte, el Señor Jesucristo sabe perfectamente lo que es. Y en eso, hermanos, en eso hace de Jesús nuestro perfecto amigo y nuestro único ayudador en la hora más difícil de la vida, la hora de la muerte. Porque solo Él nos puede ayudar en la muerte. Jesús es el único que le puede socorrer a usted y es el único que me puede socorrer a mí y salvarnos de nuestros pecados, pero aún peor, de las consecuencias del pecado, que es la muerte y la condenación eterna. En Apocalipsis 1:18 también vemos aquí algo muy, lo que quiero demostrar en cuanto a que Jesús murió voluntariamente, porque hay gran mérito cuando alguien muere voluntariamente sin necesidad de morir y solamente Jesús llena ese requisito, nadie más. Y lo vamos a ver en un segundo, porque aquí en Apocalipsis 1:18 hay unas palabras que fueron cuidadosamente inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Juan, pero que lamentablemente no fue traducida literalmente al castellano, sino que están solamente en los textos antiguos. Están solamente en los textos antiguos. Y se trata específicamente de esa muerte voluntaria del Señor Jesús. En los textos antiguos, no lee como lee en su Biblia del castellano, ahí en español. Si usted tiene su Biblia delante de usted, ahí dice, y estuve muerto.
Pero en los textos originales del griego dice, yo morí o consentí en morir. Yo morí. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Juan 10, verso 17 al 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, hermanos, a Jesús no lo llevaron a rastro a la cruz. A él no lo llevaron como un reo de muerte a rastro gritando a la cruz o echando para atrás. Él fue voluntariamente hasta la cruz. Y fue voluntariamente por usted y por mí, ¿sabe? No fueron los romanos, ni mucho menos los clavos los que sujetaron a Jesús al madero. Fue su amor por usted y por mí. Por eso Jesús fue allí. Entonces, él dice, yo consentí en morir. En esencia, el Señor Jesucristo está diciendo, yo consentí en morir voluntariamente para salvarte a ti, para salvarme a mí de mis pecados. Por eso dije hace un rato, cuando una persona muere, usted puede decir, fulano, mengano, esperencejo, murió. Pero cuando se trata de Jesús, tenemos que decir, Jesús consintió, estuvo de acuerdo en morir por usted y por mí. Y eso expresa en el sentido más claro la voluntariedad de la muerte de Jesús. Es decir, que Él murió voluntariamente por nosotros. Y alguien puede argumentar también y decir, pero muchos hombres han dado su vida por la vida de otros. Sí, pero todos esos hombres que han dado su vida por la vida de otros hombres eran pecadores y tarde o temprano tenían que morir un día. Aún en un arranque heroico o de fanatismo, una persona pues muere en ese acto. Aún con todo el respeto, los que cometen suicidio mueren. Entonces dicen, no, pero ese también, no. Todo el que muere de esa manera simplemente adelantó la fecha de su muerte, pero tarde o temprano tenían que morir. Pero Jesús no tenía que morir, porque Él nunca pecó. La paga del pecado es la muerte, de manera que para Jesús no existía esa ley. Él fue allí y murió voluntariamente por usted y por mí. Y en segundo lugar, quiero hablar con ustedes también el triunfo de la resurrección del Señor Jesucristo. Y todos debemos estar de acuerdo hoy. Se hablaba de gozo cuando se leía la escritura de la palabra, se hablaba de gozo cuando entonábamos los himnos, y todos debemos estar de acuerdo que podemos celebrar con mucho gozo hoy gracias a que el apóstol Juan no puso el punto final después de la palabra muerto en este texto. ¿Se imagina usted que estuviéramos leyendo y el que vivo y estuve muerto y Juan pusiera el punto final y ahí terminara Apocalipsis 1:18? Que él hubiese puesto el punto final después de la palabra muerto. Si la tumba hubiese sido el fin del ministerio del Señor Jesucristo, no estaríamos tan gozosos celebrando. Reconoceríamos quizás que sí, murió por nosotros. Él quedaría en la historia como el héroe, el amigo de los hombres, el mártir que dio su vida por nosotros, pero no nos podría impartir mucho más gozo, más bien nos dejaría con gran tristeza, sin esperanza alguna, pero por cuanto el punto final no termina ahí, porque dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Eso es precisamente lo que nosotros celebramos. Nosotros como cristianos celebramos la muerte del Señor Jesús, pero mucho más que la muerte del Señor Jesucristo, celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la resurrección del Señor Jesucristo es lo que garantiza, es decir, esa tumba quedó vacía. Y esa es la garantía que tenemos. La muerte no pudo detener, no fue capaz de retener al Señor Jesucristo con todos los esfuerzos o refuerzos que pudo tener. Imagínense, la muerte tenía de su lado una gran piedra, que no tenemos tiempo de ahora estar aquí, pues, yendo a los detalles de cuánto pesaban esas piedras. Algunas pesaban 2 toneladas, otras pesaban menos, otras algunas de acuerdo al estatus social del dueño del sepulcro podía llegar a pesar mucho más. El caso es que no es tanto lo que pesaba la piedra, sino después que la piedra caía en una zanja que se cavaba en la propia roca y ella caía en esa grieta, eso se requería de mucho
de más de media docena de hombres para poderla sacar de ahí o cuidar. Entonces, la muerte tenía de su parte una gran piedra, tenía soldados velando afuera, y ya no hablemos de los millones de demonios que estarían tratando de retener al Señor Jesucristo preso en el calabozo de la muerte. Pero al tercer día, según las Escrituras, el Señor Jesucristo se levantó triunfante, no solamente sobre la muerte, sino sobre el diablo, que tenía el poder de la muerte, sobre el pecado y sobre la muerte, dándonos a nosotros victoria. Porque sepa una cosa, Jesús no se levantó para salir de ahí huyendo de algo, para escapar por su vida. No, Jesús se le levantó y salió de esa tumba, no escapando por su vida, sino garantizando la vía de escape para usted y para mí. Porque gracias a Jesús, la tumba ya no es el fin del cristiano. Al contrario, la tumba significa para nosotros continuar viaje. Porque inclusive dejó la tumba sin puertas. La dejó desmantelada. La cárcel de la muerte quedó desmantelada, sin puerta. Para nosotros la muerte es nada, hermano. Hay muchos cristianos con tanto miedo a la muerte. No tengan miedo a la muerte, si al contrario, cerramos los ojos aquí y al instante lo abrimos y lo primero que vamos a ver es el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Había una hermana que cantaba, pues Dios la usó maravillosamente, que se llamaba, ay Señor, ¿cómo se van los nombres? En el 1800 y pico. Ahí me voy a acordar cuando ya no haga falta. Pero el caso es que ella quedó ciega a las 2 o 3 semanas. Fanny, algo así. Bueno, ella quedó ciega porque le echaron el citrato de plata en los ojos en aquel tiempo y la dejaron ciega a pocas semanas de nacida. La historia larga corta es que esta fue una de las que más himnos de adoración y alabanza compuso, más de 8,000 himnos para el Señor Jesucristo. Fanny Crosby, gracias Señor. Entonces, me patina el cloche de vez en cuando, pero ahí me viene otra vez. El caso es que Fanny Crosby le preguntaron en una entrevista en Nueva York, en un periódico, le preguntaron, ¿le gustaría que el Señor le devolviera la vista? Le dijo, no quiero que Dios me sane de mi ceguera. Porque yo quiero que lo primero que mis ojos vean cuando me devuelva la vista sea el rostro de mi Señor. Eso es amor por Cristo. Y sabe que esa mujer sufrió unos dolores de la reuma esa, de reumatismo, pero hay un nombre, pues, también se me olvidó. Bueno, de la reuma que ella tenía, estuvo en silla de ruedas, ciega, todo esto, pero perdió su única hija que le nació, que se le murió en la cuna. Y dicen los historiadores que analizan los signos de adoración y alabanza que nadie ha escrito con tanta devoción y pasión y tanto amor por Cristo como esa mujer. Mientras más dolor experimentó, más amor y devoción dio para el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos mantener vivo en nosotros, hermanos. A veces se nos pagan en un callo y comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. Y no sabemos los que verdaderamente han sufrido, pero Él sufrió más por nosotros porque lo hizo voluntariamente. Entonces, dicen que en ese día, cuando Él se levanta victorioso sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado, llegaron allí algunas mujeres, muchas más valientes y fieles que los hombres, y fueron corriendo a dar esas noticias a los discípulos y le dijeron, el Señor está vivo. Por eso nosotros nos regocijamos hoy, porque el Señor Jesucristo no es Buda, ni es Krishna, ni es Mahoma, ni es ninguno de esos grandes líderes religiosos que si usted va, o aunque sea el polvo de sus huesos está donde los enterraron, pero Jesús está vivo. Cuerpo glorificado y glorioso. Hermano, si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted no tiene nada que temer. ¿A qué vamos a temer? Lea cuando usted tenga tiempo Romanos 8 del verso 30 al 39 y va a ver que no hay ninguna cosa creada que nos pueda apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni siquiera la muerte.
porque Jesús la venció por nosotros. Y lo último que quiero ver es esa última frase del verso 18 donde dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y es muy importante, esas palabras son muy importantes por cuanto el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, hermanos, y tiene las llaves. Es decir, ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir, o literalmente transmite la idea de dominio, de control, de poder absoluto, soberano, de manera que si Él tiene las llaves, Jesús tiene el poder absoluto, soberano, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre el reino de las tinieblas, sobre todas las cosas. Y nosotros estamos en el hueco de su mano. Entonces no hay, hermano, a qué temer. Si tenemos a Cristo en nosotros, ¿a qué temer? Y una de las salutaciones de la iglesia primitiva era: el Señor resucitó. Y esto es muy importante también. Y por cuanto Él resucitó, su resurrección es la aprobación o es la prueba de que el sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto. Y su sacrificio fue aceptado en la corte celestial como eficaz y capaz de satisfacer todas las demandas de la ley divina, de la justicia de Dios Padre. De manera que por cuanto Él resucitó, Él murió por nosotros, Dios aceptó el sacrificio de Jesús y entonces por medio de la fe en el Señor Jesucristo, usted es hecho hijo e hija de Dios y ya la muerte tampoco se podrá enseñorear de nosotros. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Entonces no puede la muerte enseñorearse de nosotros. Literalmente esa palabra dice que el Señor Jesús tiene dominio soberano sobre todas las cosas. Y esa es la bendición que tenemos, que en Cristo Jesús nuestra esperanza va cada día en aumento y nosotros mantenemos nuestros ojos fijos en esa esperanza bienaventurada que Jesús viene por nosotros en cualquier momento. Sea que nos toque vía de la muerte, sea que nos toque vía del arrebatamiento de la iglesia, si estamos en Cristo, estamos seguros, hermano. No tema nada, no tema absolutamente. Y yo le pregunto a usted, amado hermano o hermana, ¿hay alguna necesidad en su vida hoy? ¿Hay alguna preocupación? ¿Tiene usted alguna carga sobre sus hombros que quiere depositarla a los pies del Señor Jesucristo? Vamos a estar en pie y en confianza. El altar está abierto. Usted quiere pasar al altar, venga al altar y dígale: Señor Espíritu Santo, fortaléceme en el hombre interior, en la mujer interior, en Cristo Jesús. Yo tengo este problema, yo tengo esta carga, yo tengo esta preocupación. Yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida, que tú me sanes de esto, que tú me sanes de aquello otro, que tú me des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenga fe, porque el Señor está aquí para sanarle, para libertarle, para fortalecerle, para darle victoria en Cristo Jesús.